Hola, buenos días. Mi nombre es Aranzay Tuarte. Clara Frais. Yo soy Fernando Reyes. Y yo soy Regina Chinchilla. Y estamos aquí para presentar nuestro proyecto final de biología celular, primer semestre, que trata sobre el cáncer. Vamos a explorar varios conceptos y sus derivados. Cuando las células no son destruidas en el momento adecuado o se multiplican mucho más de lo que deberían, tiende a aparecer una masa normal de tejido. Esta masa normal es conocida como un tumor o neoplasia. Los tumores pueden llegar a ser benignos, en otras palabras, no cancerosos, o malignos, lo cual significa cancerosos. El cáncer tiene la capacidad de propagarse por el cuerpo a través de dos mecanismos distintos, la metástasis y la invasión. Se conoce como metástasis específicamente a la reproducción de una enfermedad en órganos distintos al órgano donde se originó la enfermedad. En otras palabras, se podría decir que la metástasis es la capacidad que tienen las células cancerígenas para viajar o trasladarse a través de los vasos linfáticos o sanguíneos y posteriormente crecer en otro tejido del cuerpo que se encuentra completamente sano. Para saber una malignidad de una neoplasia, nos basamos en los esquemas de clasificación por grados. Cada uno de estos estudia la estructura, composición y función del tejido normal, esto a un nivel histológico. Así, vamos a diferenciar que los tumores benignos tienen células muy parecidas a las normales y que los cánceres que son más agresivos tienen células indiferenciadas que son similares a las precursoras, pero no iguales. De tal modo, vamos a observar después por grados que las células de tumores grado 1 se parecen a las células normales y tienden a crecer y multiplicarse lentamente. De lo contrario a los tumores de grado 3 o 4 que no se ven como las células normales y tienden a crecer y multiplicarse más rápidamente. La quimioterapia consiste en la administración de compuestos químicos o fármacos con la finalidad de eliminar las células cancerosas. Con dichos fármacos se pretende destruir las células e impedir su multiplicación, a diferencia de la cirugía y la radioterapia que no pueden alcanzar las metástasis dispersas. En la actualidad se conocen más de 100 compuestos que se emplean en el tratamiento del cáncer y se clasifican por su estructura y función, en agentes aquilantes, antimetabolitos, productos naturales, hormonas, terapias blancos y otros. La quimioterapia se utiliza en 4 situaciones especiales: como tratamiento primario en sujetos con cáncer avanzado, como conjunto a la radioterapia o cirugía, y se aplican directamente en santuarios. Estos se les llaman así por no ser accesibles al torrente sanguíneo. Desafortunadamente, las células cancerosas pueden desarrollar resistencia a la quimioterapia del mismo modo en que las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. Es importante mencionar también que la quimioterapia tiene efectos tóxicos y se pueden dividir en 3 rubros: a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Los primeros dos se pueden controlar de forma muy satisfactoria con medicamentos, a diferencia del de largo plazo, en donde se presentan de manera más frecuente y desgraciadamente ya son irreversibles. La radioterapia es un tipo de terapia que involucra el uso de radiación de alta energía, la cual es proveniente de rayos X, de rayos gamma, de protones, de neutrones y otras fuentes adicionales. La radioterapia es utilizada particularmente para reducir el tamaño de los tumores de manera significativa y eliminar a las células cancerígenas en el organismo. La radioterapia puede llegar a ser interna, que también es conocida como braquiterapia, o externa. Por un lado, la radioterapia interna proviene de un material de tipo radiactivo que es colocado en el cuerpo en los lugares donde se encuentran las células cancerígenas. Por otro lado, la radioterapia externa proviene de una máquina que está fuera del cuerpo. Adicionalmente, existe la terapia sistemática, que también es conocida como irradiación, que utiliza una sustancia de tipo radiactiva que circula con la sangre hacia los tejidos de todo el cuerpo. Cuando la radioterapia se utiliza en dosis altas, destruye a las células cancerígenas, haciendo lento su crecimiento al dañar su ADN. Cuando esto ocurre, las células dejan de dividirse o mueren. Al morirse, las células se descomponen y en respuesta a esto, el cuerpo las desecha por completo. A pesar de que la radioterapia es un tratamiento eficaz para eliminar las células cancerígenas, estas no se destruyen inmediatamente.
Por esta razón, es necesario tomar este tipo de tratamientos por una cierta cantidad de tiempo, ya que las células cancerígenas únicamente se mueren cuando su ADN está lo suficientemente dañado y es aquí cuando se inhibe su función. El cáncer es un conjunto de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Esta enfermedad es causada por el crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células anormales, lo cual tiene la capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos. El cáncer se puede originar a partir de cualquier célula o cualquier tejido corporal. El cáncer se clasifica en función al tejido y la célula de origen. Existen 3 principales tipos de cáncer. Los sarcomas, estos proceden del tejido conectivo y adiposo. Los carcinomas, que estos son los más frecuentes, proceden del tejido epitelial y el tejido glandular. Las leucemias y los linfomas proceden de tejidos formadores de células sanguíneas. Los fármacos de elección los vamos a dividir en 3 grandes grupos. Primero comencemos con los neoadyuvantes. Estos se administran previos al tratamiento de cirugía y radioterapia. Nos permiten ver la sensibilidad o la respuesta del tumor a los medicamentos utilizados. Con frecuencia estos se utilizan en pacientes con etapas no quirúrgicas o de inicio. Después tenemos a los adyuvantes. Estos se suministran después de un tratamiento local como la cirugía y o también la radioterapia. El objetivo de estos es controlar las células tumorales circundantes y ayuda al control local. Por último, tenemos a los concomitantes y estos se utilizan en combinación con la radioterapia. Tienen grandes ventajas, sin embargo, también tienen un efecto tóxico y es muy amplio, por lo que se debe de valorar bien su indicación paliativa. Estos se utilizan con la finalidad de mejorar la sintomatología del paciente, considerando que no existirá la curación de la enfermedad. Debe de dar un mayor beneficio que la toxicidad, por eso debe de ser bien evaluado. También debe de ser individual en cada caso para no cometer alguna falla en su indicación. La citotoxicidad es el daño celular causado por la cualidad de algunas células para ser tóxicas. Existen varios tipos de citotoxicidad. Una de ellas es la directa específica. Esta se lleva a cabo por los linfocitos citotóxicos y se encarga de eliminar células propias infectadas por virus. La citotoxicidad directa e inespecífica. Las células agresoras naturales reconocen algunos inespecíficos de células tumorales o infectadas con ciertos virus. Este es parecido al de los linfocitos, pero la diferencia de este es que carecen de especificidad y de memoria. La citotoxicidad celular, dependiente de anticuerpos, es un mecanismo indirecto por el que las células matadoras interaccionan con el antígeno, lo cual son células del sistema inmune natural. Mucha gente con cáncer es tratada por medio de cirugías. La cirugía se usa mejor para tumores sólidos que están contenidos en un sitio. Es un tratamiento local, lo que significa que se trata solo la parte de su cuerpo que tiene el cáncer. No se usa para la leucemia o para cánceres que se han extendido. Posteriormente, también se puede hacer una cirugía para la reconstrucción de la zona afectada. El ciclo celular es un conjunto de sucesos que conducen al crecimiento de las células y la división de una célula en 2 células idénticas hijas. Este se divide en 2 fases. Está la interfase, que dentro de ella tenemos la G1, la S de síntesis y la G2. Dentro de la G1 podemos encontrar la G0 y como segunda fase tenemos a la fase mitótica. Primero vamos a hablar de la interfase. La interfase, su primer punto sería el G1, que es cuando la célula empieza a aumentar su tamaño para que cuando ésta se separe tenga el mismo tamaño las células hijas. Y también ocurre en este proceso la transcripción y la traducción. En este proceso hay un fenómeno que se conoce como G0 o etapa estacionaria. En esta, G1 se congela y solo ocurre la síntesis de proteínas. Como siguiente paso tenemos la S o síntesis. Aquí ocurre la duplicación del ADN y se duplican los centriolos. Como tercera parte de la interfase tenemos la G2. En la G2, la célula se prepara para la mitosis y crece un poco más. La segunda fase del ciclo celular es la mitosis.
La mitosis es el proceso por el cual la célula se divide en dos. Vamos a tener una célula diploide que se va a dividir en dos células diploides hijas que van a ser idénticas. Como pasos dentro de la mitosis tenemos como el primer paso la profase. En la profase se va a desintegrar el nucleolo. Los centriolos se van a ubicar en los polos y lo más importante es que los cromosomas se condensan. Luego tenemos la metafase. En la metafase se crea el uso mitótico o conjunto de microtúbulos de Asters que parten de los centriolos. Aquí también los cromosomas se van a empezar a ordenar en el ecuador de la célula. Como siguiente paso tenemos a la anafase. En la anafase se van a separar las cromátidas gracias a la proteína llamada coesina. Esta coesina, la proteína, va a ayudar a separar las cromátidas. La telofase es cuando las cromátidas ya llegan a los polos. Aquí se descondensan los cromosomas y se van a reorganizar los nucleolos. Como último paso tenemos la citocinesis. En la citocinesis se va a crear un surco de segmentación para separar por completo ambas células y ya tener nuestras dos células hijas idénticas diploides. Otro proceso es la meiosis. La meiosis es la reproducción de las células sexuales. Esta se divide en dos. Primero tenemos la profase 1. La profase 1 tiene 6 pasos distintos. El primero es el leptoteno. En el leptoteno se condensan los cromosomas, o sea, se pegan los cromosomas hermanos. El segundo es el cigoteno, donde se van a poner los cromosomas hermanos uno enfrente del otro. El siguiente paso va a ser el paquiteno. En este ocurre el crossing over o el intercambio de información. Este cambio de información ocurre en el quiasma. El siguiente paso sería el diploteno. Aquí es cuando los cromosomas ya tuvieron el crossing over, pero se van a empezar a separar y solo van a seguir unidos por el quiasma. En la diacinesis es cuando ya se rompe la membrana celular nuclear y se van a separar. Como segundo paso tenemos la metafase 1. Aquí se van a crear los microtúbulos y los cromosomas se van a alinear en el ecuador de la célula. Después tenemos la anafase 1. Aquí los cromosomas migran completos, dos cromátidas hermanas, y se van a quedar siempre juntas. En la telofase es cuando ya llegaron a los polos y va a ocurrir la citocinesis, donde se van a dividir las células y vamos a tener dos células haploides. Como siguiente fase de la meiosis tenemos la meiosis 2, que se va a dividir en la profase 2, que es cuando se va a quitar la envoltura nuclear y también se van a volver a condensar los cromosomas. En la metafase 2 se vuelve a crear un uso mitótico y los cromosomas se van a alinear en el ecuador. Tenemos la anafase 2, que es cuando las cromátidas se separan de su centrómero y van a migrar. Como último paso de la meiosis tenemos la telofase 2 y la citocinesis. Aquí se forman las membranas nucleares alrededor de los cromosomas. Estos se van a descondensar y vamos a tener solo una cromátida por cromosoma, obteniendo 4 células haploides. Otro proceso que forma parte de la vida de una célula es la apoptosis. La apoptosis es una forma de muerte celular programada o también se le puede conocer como un suicidio celular. Este se inicia por daños causados a las células o por señales que inducen la apoptosis. Cuando la célula entra en apoptosis, esta se comienza a encoger y la cromátida se condensa de una manera irreversible. Las células apoptóticas se empiezan a fragmentar y mandan señales para atraer a los macrófagos. Los fragmentos de las células se separan en cuerpos apoptóticos que consisten en citoplasmas y organelos. Los macrófagos detectan los fragmentos,
los envuelven, se los tragan y quitan las células apoptóticas de nuestro cuerpo. Bueno, con esto concluimos nuestro proyecto final de biología celular. Esperemos que toda la información mencionada haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Adiós.